O sea, hemos vivido truenos, relámpagos. ¿Quiénes han vivido en la sierra? ¿Han estado en la sierra? Deben haber visto relámpagos, truenos y todas esas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos niñas vivíamos en el Cusco con mis padres y había muchos momentos en el año donde habían bastantes truenos y relámpagos y uno se moría de miedo, ¿no? Yo tenía 6 años, me acuerdo en esa época, y me moría de miedo cuando había semejantes sonidos en el cielo, ¿no? Y eso es feo, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a hacer ese ejemplo que hizo el pastor Marcelo la semana pasada. ¿Qué nos invitó a hacer el pastor? Imaginarnos, ¿no? No voy a hablar de ningún endemoniado, no se preocupen. Vamos a imaginarnos, vamos a llevar nuestra imaginación a ese momento en medio del mar. En medio del mar donde se mueven las olas, no una tormenta cualquiera, ¿no? ¿Cuántos han viajado en bote? Me acuerdo una vez cuando fuimos a Paracas y el bote iba hasta donde están las foquitas, ¿no? La isla, y el bote iba tan rápido que se movía horrible el bote y daba miedo. No podías ni respirar tampoco, no se podía ni respirar por lo rápido que iba, ¿no? Imagínense en medio del mar en una tormenta real, ¿no? El temor y el miedo que puede darte, ¿no? De que el agua entra al barco, que el barco se mueve, que el barco tal vez hasta se puede llegar a hundir, ¿no? Por lo bravo del mar, ¿no? Ay, hermana Carolina, mucha película ha visto usted, ¿no? Pero de ver si realmente vivimos eso en la vida real, de estar en medio de una tormenta, ¿no? Pero vamos a ver una historia de unos hombres que sí vivieron una tormenta real, ¿no? Y vamos a buscar Marcos 4 del 35 al 40. A ver, vamos a buscar rapidito. Marcos 4 del 35 al 40 dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz, dice, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Y voy a leer el 41 también. Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Los que han leído la palabra, los que han buscado o han estudiado, dicen que el mar, el lago, donde estaban navegando, siempre se suscitan muchas tormentas y son horribles las tormentas que pasaban en esa época también. Y me imagino que ahora igual, ¿no? Entonces, y dice que los discípulos estaban completamente asustados. Pero hay algo que nosotros, como hijos de Dios, cuando vivimos tormentas similares en nuestras vidas, ¿cuántas tormentas hemos vivido nosotros? ¿No? Algo que tenemos que saber es que cuando nosotros vivimos como hijos de Dios por tormentas en nuestra vida, difíciles, duras, pero cuando vamos con Jesús, tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Y el Señor nos ha dado miles de promesas. ¿Cuántas promesas les ha dado Dios? Para que nosotros vivamos en este mundo lleno de ansiedad, de preocupación, de tristezas, de enfermedad, tantas cosas que podemos vivir. Cada uno póngase a pensar en qué tal vez ahorita están pasando por una tormenta y póngase a pensar en eso, ¿no? Vivimos en un mundo donde vivimos problemas y nunca van a cesar. Pero la diferencia es que nosotros como hijos de Dios vamos con una promesa.
vivimos con promesa de parte de Dios, ¿no? Si la palabra dice que si tú estás cansado, ¿qué dice? Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú tienes miedo, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te promete? No temas porque yo estoy contigo, dice la palabra, ¿no? Si pasas por necesidad, la palabra dice que si Él alimenta a las aves y viste a los lirios, ¿cuánto más valemos nosotros? Dice la palabra, ¿no? No nos va a dejar de dar para vestir y para comer. Nos da la promesa. En paz me acostaré, así mismo dormiré, ¿no? Porque solo tú me haces vivir confiado. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, promesas. No nos ha dejado solos en este mundo. No nos ha dejado solos a la deriva en medio del mar. Nos ha dado promesas. Si vamos con Jesús en la barca, vamos con una promesa de por medio. Y los discípulos fueron con Jesús en la barca y no fueron la excepción a la regla. Ellos fueron con una promesa de parte de Jesús. Porque con Jesús siempre hay una promesa de por medio, por delante. Y vamos a leer el versículo 35, la primera parte nada más. Y todos lo vamos a leer juntos, ¿sí? Que dice, al atardecer, Jesús dijo a los discípulos, a ver todos juntos, ¿qué les dijo? A ver nuevamente, ¿qué dijo? Crucemos al otro lado del lago. Ellos fueron en esa barca, fueron con Jesús, ¿verdad? Y fueron con una promesa. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Que llegarían al otro lado del lago. Jesús ya estaba en la barca, había estado enseñando en la barca y les dijo a los discípulos, vamos, crucemos al otro lado del lago. No les dijo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver a dónde nos lleva la marea. No, Él dijo, vamos a cruzar al otro lado del lago. Y cuando tú sales, cuando un hijo de Dios sale a algún lugar y va con Jesús, va con una promesa por delante, como fue con los discípulos. ¿Cuál es tu promesa? Cada uno sabe cuál es la promesa que ha recibido de parte de Dios. Tú no estás sola, tú no estás solo, tú tienes una promesa. Si Dios te ha dicho que tú hagas algo, es porque Él te va a llevar a buen puerto. Hay una diferencia muy grande que cuando tú vas con Jesús y tienes promesa, a cuando tú haces lo que tú quieres, vas fuera de la voluntad de Dios y ¿qué vivimos? Consecuencias. Hay dos cosas diferentes. Cuando tú vas cumpliendo la voluntad de Dios, entonces tú sabes que se suscita cualquier tormenta, no importa, pero yo voy con promesa, voy a llegar a mi puerto, voy a llegar bien, voy a llegar a salvo, porque yo voy con una promesa de parte de Dios. No estoy yendo sola, estoy yendo con Jesús en la barca y con la promesa de que voy a cruzar al otro lado del lago. Pero hay dos cosas diferentes entre viajar así y viajar a mi manera. Y eso hay que saber la diferencia entre prueba o consecuencia. Si yo viajo con Jesús, con la promesa, y se suscitan la prueba, la dificultad, pero voy con la promesa. Pero cuando voy por mi lado, por mi cuenta, entonces vivo una consecuencia. Si vamos a ver Jonás 1:4. Ahora bien, dice Jonás 1:4, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad.
Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tormenta? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Todos yo creo que sabemos la historia de Jonás, ¿no? El angelito había recibido una tarea de ir a Nínive a predicar la palabra. ¿Qué dijo Jonás? No quiero pues. Y no le dio la gana pues, y se fue para otro lado. Se subió a un barco, desobediente él, ¿no? A todos los niños que venimos de escuela dominical nos han cantado miles de veces: Jonás no hizo caso, ¿no? Y vino el mar profundo y el pez se lo tragó. La palabra es muy clara y dice que la tormenta se suscitó porque estaba Jonás en ese lugar, en ese barco, en desobediencia. Era una consecuencia de su pecado. No estaba con una promesa, no estaba Jesús en esa barca, él estaba por su cuenta. ¿Por qué? Porque se había alejado de Dios y había hecho lo que él había querido. No le preguntó a Dios, simplemente desobedeció. ¿Y qué pasó? Lo tuvieron que botar del barco para que pudiera calmar la tormenta. Y ya el resto de la historia la sabemos, ¿no? Hasta que Jonás se arrepintió, gracias a Dios, se arrepintió. Entonces, si tú estás viviendo situaciones agobiantes en tu vida, cosas difíciles en tu vida, ¿no? Porque no administraste bien la plata, porque tal vez en algún momento fuiste infiel, o porque mientes, o porque desobedeces, o porque, no sé, haces cosas que no le agradan a Dios. Entonces lo que tú estás viviendo no es una prueba. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Una consecuencia. Pero el Señor dice que Él puede calmar la tormenta, aun cuando nosotros vivimos consecuencias. Pero si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón y cambiamos nuestra manera de vivir, y ya no vivo a mi manera, sino vivo a la manera de Dios. ¿Es fácil? No es fácil, pero con Cristo se puede. Entonces tenemos que aprender a vivir las pruebas, pero con propósito. Vamos a vivir en algún momento, porque no somos perfectos, vamos a vivir seguramente muchas consecuencias por nuestra rebeldía. Pero siempre tengamos en nuestro corazón el deseo de cambiar, de pedir perdón, de recapacitar. Pero procuremos que nuestras pruebas, las que vivamos, sean por la obediencia. Sean por obediencia, por hacer la voluntad de Dios. Como lo hicieron los discípulos. Jesús les dijo: vamos, crucemos al otro lado del lago. Y ellos se fueron con él. Y la tormenta se suscitó en medio del mar. Una prueba con propósito. Algo quería hacer Dios con ellos. Algo quiere hacer Dios contigo en medio de la tormenta. Dios quiere que tú te prepares, que tú te capacites, que tú crezcas, que tú avances, que tú sigas perseverando, que tú sigas creciendo. Entonces tú tienes que aprender a viajar seguro y tranquilo. Versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Jesús había tenido una jornada muy larga ese día, ¿no? Sabemos que Jesús es 100% Dios y 100%
hombre. Entonces, obviamente, si había tenido todo un día recargado, cayó seco como piedra, ¿no? Dice que se recostó en una almohada y quedó seco. ¿Qué tal sueño profundo, no? Algunos envidiamos ese sueño profundo. Yo lo envidio, ¿no? Sueño profundo, que el barco se estaba moviendo a todo, ¿no? Y Jesús estaba bien dormido. Pero bueno, hay una diferencia entre Jesús y yo, ¿no? Jesús y nosotros, ¿no? El Jesús de los discípulos, Jesús sabía quién era Él y sabía que iba a llegar. O sea, Él no tenía duda de que iba a llegar al otro lado del lago. Era Dios, Él es Jesús. Él estaba tranquilo, dormido, se podía el barco voltear y Él sabía que Él iba a ir a flotar, iba a llegar como sea, pero iba a llegar. Él estaba tranquilo. Entonces, ¿quiénes eran los que despertaron desesperados a Jesús? Los discípulos. A ver, de todos esos discípulos, ¿cuántos eran pescadores? Sabían que los discípulos eran pescadores y habían pescado miles de veces en ese lugar. O sea, imagínense la gran tormenta que debe haber sido para que ellos estén, ¿no? Temblando de miedo, desesperados. Si estaban ellos acostumbrados, ellos vivían de la pesca. Todos los días salían a pescar. ¿Cuántas tormentas creen que deben haber vivido esos hombres? Pero estaban desesperados, dice la palabra. Los discípulos despertaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? O sea que el barco ya estaba a punto de colapsar. Tenían miedo de morir. O sea, imagínense la gran tormenta que estaban pasando, que ellos tenían miedo de morir. ¿Cuántos han llegado a ese punto de desesperación en su vida que dicen, ya no puedo más con esta prueba? Estoy desesperada, estoy desesperado. Mejor que venga Cristo y me lleve. ¿Cuántos han llegado a ese punto? Si yo digo, pasen todos los que han llegado a ese punto, todos vamos a pasar, ¿no? Desesperados. Maestro, ¿no te importa? Ya me imagino yo la cara de Jesús, ¿no? Despertando así, ¿no? De su sueño profundo, ¿no? Pero, ¿qué cosa? ¿Qué pasa acá? Si yo les he dicho que vamos a cruzar. ¿Acaso no te prometí que cuando íbamos a cruzar al otro lado? Oye, Angelito, Angelita, no te estoy diciendo, me sacas de mi sueño por tan poco. Ya me imagino la cara del pobre Jesús, ¿no? Se pasan estos pescadores. Versículo 39. Dice, cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es como si Jesús hubiera agarrado el enchufe, ¿no? Y ¡pum! Y todos en silencio. De un equipo de sonido, ¿no? En una fiesta, imagínense, desenchufan y todo en la calma. No hay música, no hay nada. Jesús hizo así y todo se calmó. Dios tiene el poder para calmar la tormenta en cualquier momento. Dios, Jesús, aunque esté dormido, no significa que dejó de tener el control. Hablando de la barca, ¿no? Aunque Jesús haya estado dormido, no significa que dejó de tener el poder. Él tiene el poder para hacer la tormenta y para deshacer la tormenta en un instante. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué te desesperas? Nos olvidamos en el camino la promesa cuando empezamos a vivir la prueba, ¿sí o no? Estamos en medio de la tormenta, estamos en medio de la lluvia, en medio de las olas y la promesa se me olvidó. ¿Cuántas veces hemos olvidado la promesa?
Se nos olvida la promesa y empezamos a ver la tormenta. Sacamos nuestros ojos de Jesús, sacamos nuestros ojos de la promesa, de la palabra y empezamos a desesperarnos. Empezamos a vivir en miedo, en temor. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora me voy a morir. Y ahora me voy a quedar sin trabajo. Y ahora me voy a quedar sin dinero. Y ahora me voy a morir. Y ahora me voy a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y empieza la angustia, la ansiedad, la depresión, ¿no? Y empiezas a llenarte y a llenarte. No sé si en algún momento de su vida han sentido ese miedo tan fuerte que ya, ¿no? No sabes ni a dónde ir ni a dónde correr. Acá los discípulos entraron en ese momento que ya no sabían qué hacer, pero no le quedaba de otra porque no había dónde correr. O corrían de lado a lado en el barquito porque no se podían tirar, ahí sí se iban a morir. Jesús te ha dicho a ti que vas a cruzar el lago sano y salvo, que vas a cruzar la tormenta sana y salva, sano y salvo. Jesús te ha dado una promesa. Jesús te ha dicho, si tú crees en mí, si tú estás conmigo, tienes salvación, tienes vida eterna. Todas las cosas te van a ayudar para bien. No te desesperes. No te angusties. A veces cuando llegamos a ese momento queremos hasta ayudar a Dios. Tal vez mejor si voy por aquí, voy a tratar de ahí. Tal vez Dios quiere que haga esto porque tal vez por ahí voy a salir de esta prueba. Y quiero meter mi mano y quiero ayudar a Dios. Y yo no puedo ayudar a Dios. Yo tengo que hacer lo que Él me dice que yo haga. No puedo hacer ni más ni menos. Yo solamente tengo que hacer lo que Él me dice. Porque si no las cosas salen mal. ¿Qué creía Jonás? Que esa gente de Nínive no necesitaba, ya que tenía que morirse. Pero Dios quería salvarlos, pero él quería ayudar a Dios. Y en su desobediencia creía que iba a ayudar a Dios. Y vivió las consecuencias. Tienes que buscar hacer la voluntad de Dios. La palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. No puedo ayudar a Dios porque mis pensamientos no son los del Señor. Ni mis caminos son sus caminos. Él sabe mejor lo que mejor te conviene. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe que cuando tú sales de un lugar, sabe por dónde te va a llevar para que llegues bien. Pero si tú haces lo que te da la gana, entonces después le reclamemos a Dios por qué no llegué bien. Porque somos rápidos para reclamarle a Dios. Somos rápidos para decirle, Señor, ¿acaso no ves que nos ahogamos? ¿No te importa que me estoy ahogando, me estoy muriendo acá? ¿Cuántas veces le hemos dicho así a Dios? ¿Qué le dice Jesús? Ay, ya me despertaron estos días. Ya, pues ya me despertaron. Ya, cálmate ya. Para que se dejen de asustar y me dejan seguir durmiendo. ¿Y qué les dice? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos no tomaron, gracias a Dios, un atajo. Y algo que podemos rescatar de los discípulos es que en vez de buscar otra salida, fueron ¿a dónde? A clamarle a Jesús. Y es que cuando nosotros buscamos salidas por otros lados, creemos que vamos a encontrar una salida y no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar otro laberinto y otro y otro y otro. Los discípulos fueron a clamar a Jesús. De una manera un poquito fea, ¿no? Oye, ¿qué no te das cuenta que nos estamos ahogando acá? Pero fueron en su desesperación, en su clamor. Jesús, sálvanos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros en medio de la tormenta, en medio de la prueba.
No entrar en esa desesperación, sino arrodillarnos y buscar y clamar a Jesús que nos calme la tormenta. Porque es el único que tiene el poder para hacer y deshacer la tormenta en tu vida. Cuando uno dice, yo no puedo, Jesús puede. Porque Él se hace fuerte en mi debilidad. Y somos débiles. No, es que yo soy fuerte, yo tengo tantos grados de la universidad y el MBA, ¿cómo se dice? Y la maestría, y soy talentoso en tal cosa, y soy el mejor en la otra, y soy el mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Puedes ser el mejor en lo que tú quieras, el mejor profesional, el mejor estudiante, el mejor en lo que tú quieras. Pero si vas sin Jesús y en la promesa, no somos nada. Y reconocemos que sin Él somos débiles, no vamos a lograr nada. Porque Él hace en nuestras vidas que nosotros podamos vivir de victoria en victoria. Entonces, es tiempo de empezar a clamarle a Jesús. Uno no puede pasar las tormentas solo. Uno tiene que cruzar la tormenta con Jesús. Porque Él es el que tiene la ruta y Él es el que te dio la promesa. Así que tú no puedes ir solo, tú tienes que ir con Cristo, tú tienes que ir con tu promesa, con la palabra de Dios y con Él para poder cruzar la tormenta, la prueba, la dificultad, lo que tú estés viviendo. Y para eso tú tienes que conocer a tu Creador y tu Señor. Versículo 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ya hasta este punto de la historia, ya los discípulos habían visto varios milagros. Ya habían caminado con Jesús lo suficiente. Y entre ellos se preguntaban, ¿quién es este hombre? Digan, ¡ay, qué barbaridad! Esos discípulos, qué ingratos que son. ¿No? Se pasa ese Pedrito, ¿no? Ese Juancito. No, no es él, ¿no? ¿No? Y podemos mirar hacia los discípulos. A veces leemos la palabra y decimos, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo hicieron eso, no? ¿Cuántas veces tú y yo habremos preguntado lo mismo? ¿Cuántas veces en medio de la tormenta hemos estado en esa situación de decir, de dudar y de preguntarle a Dios, ¿dónde estás? ¿Eres o no eres? Como los discípulos. ¿Cuántos de ustedes Dios ha hecho algo en su vida? Y no estoy hablando en realidad, Él ya lo hizo todo en esa cruz. Todas las bendiciones que nosotros vivimos son por su gracia y su amor. Pero si Él ya no hiciera más nada, porque le da la gana hacerlo, en realidad no deberíamos ni de quejarnos nada, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. O sea, Él ya lo hizo todo ahí, ya nos regaló todo lo que necesitábamos, el perdón, la salvación, la vida eterna, todo. Si hoy vivimos bendiciones de parte de Dios es por su amor y su gracia, porque Él quiere, no porque somos unos angelitos ahora, no porque nos merecemos la estrellita en la frente, sino porque quiere hacerlo. Pero ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Cuántos milagros? ¿Alguien ha vivido algún milagro sobrenatural? Yo he vivido un milagro sobrenatural cuando tenía 14 años.
Y a mí me detectaron cáncer en el ovario y Dios hizo un milagro en mi cuerpo y no me tuvieron que operar porque Él me sanó. Es un milagro, Dios hizo un milagro en mi cuerpo. Y muchas veces, a pesar de eso, he dudado de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hecho un milagro en tu vida y cuántas veces Dios te ha sacado del problema, te ha sacado de la tormenta, te ha traído libertad, ha traído perdón, te ha ayudado en las cosas y tú muchas veces, a pesar de eso, has dudado de Dios? No te sientas mal por eso, somos seres humanos. Pero tenemos que ir conociendo a Dios. Que eso no nos tire al suelo, sino que eso nos anime a seguir buscando a Dios, a seguir conociéndolo, a seguir buscando, sabiendo que Él tiene un propósito para tu vida, que Él te ha dado una promesa. Cuando tú estés dudando, anda a la palabra, recuerda la promesa, no la dejes olvidada, guárdala, grábala en tu corazón. Él te ha dado una promesa que vas a llegar al otro lado. El que comenzó la buena obra, ¿ah? Amén. Qué importante es empezar a refrescar la palabra en la boca, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijas, si pasas cualquier cosa, que el Espíritu Santo traiga a memoria la palabra que tú has aprendido. Porque si tú tienes temor, ¿qué dice la palabra? Que no tengas temor. Y Dios se encargó, porque sabe que nosotros tenemos temor constantemente, que nos da un no temas para cada día del año. Si buscamos en toda la palabra, un no temas para cada día del año. Necesitas conocer la palabra de Dios, porque es la palabra con la que vas a luchar, con la que vas a salir adelante, la que te va a ayudar a perseverar, la que te va a animar, la que te va a consolar, la que te va a liberar, la que te va a consolar, la que te va a ayudar a vivir en gozo, en paz, en medio de una tormenta. Es la palabra. ¿Cómo puede venir a memoria la palabra de Dios a mi vida? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tener comunión con el Espíritu Santo. Tengo que buscar a Dios y tener comunión con Él, una relación personal con Él, para que la palabra que está en mi corazón venga a mi memoria cuando la necesito. Y ya es tiempo que aprendamos a pelear nuestras batallas con la palabra de Dios. Es bueno venir y que oremos y oren por nosotros, pero no siempre va a haber alguien a nuestro costado, todos los días, todo el día. Para eso está la palabra de Dios. Vístete, dice la palabra, de toda la armadura. Conoce lo que tú tienes en tus manos, conoce lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que te ha dado a tu corazón, conoce la palabra y pelea la buena batalla de la fe. Tienes que conocer a tu Creador, conocer a tu Señor. Es que Dios nunca me da victorias. ¿Cómo va a darte la victoria si no peleas con la palabra? Estamos peleando con nuestras propias fuerzas. No podemos pretender ganar las batallas sin Cristo, porque no vamos a poder. Así seas el más fuerte del mundo, físicamente, no vas a poder. Necesitas conocer con quién vas. Los discípulos llegaron al momento en que tuvieron que clamarle a Jesús, porque era el único que estaba dormido tranquilito. Pero Jesús sabía quién era. No tenía miedo. ¿Tú sabes con quién vas en la tormenta? ¿Quién está contigo? Conoce quién va contigo. Conoce quién es el capitán. Y si Él te ha dicho que vas a llegar, vas a llegar. ¿Por qué tienes miedo?, decía Jesús. ¿Todavía no tienes fe?
Si hubiese sido uno de nosotros, tal vez un vehemente, alguien que, oye, Angelito, ya pues, le hubiese guapeado seguro, ¿no? Una cachetada, oye, ya, sácate el miedo, ¿qué te pasa, no? Pero no, Jesús todavía tranquilo le dice, no, todavía tienes miedo. Todavía buena gente, Jesús. Con todo el amor siempre te mira y te dice, no tengas miedo. Yo te he dado una promesa. ¿Acaso no te dije que ibas a cruzar conmigo? Tienes que tener fe. Tienes que saber con quién estás yendo. Tienes que saber quién soy yo. Y no solamente se quedó Jesús diciéndoles, calmándolos a ellos, no te preocupes, mira, ya me desperté, vamos a llegar, con toda la tormenta vamos a llegar. No, ¿qué hizo Jesús? Se levantó y les mostró su poder. Ah, ¿tú quieres saber con quién estás yendo? Ok. Se levantó, cállate, cálmate. Y la tormenta se cayó y se calmó. Jesús en tu vida todo el tiempo te está mostrando quién es. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Dejar de dudar. Todo el tiempo yo he visto en mi vida, tantas veces que he dudado, he visto cómo el Señor me ha mostrado su poder. Me ha mostrado su fidelidad. Me ha mostrado que no voy sola. Momentos a veces que uno piensa, no, esto es algo insignificante. Ahí, aún en las cosas mínimas, el Señor te dice, aquí estoy contigo, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo voy a revertir la situación. Yo voy a calmar esta tormenta. No tengas miedo. ¿Por qué no llegamos a casa hoy día y hagamos una lista de todas las cosas por las cuales tú tienes que darle gracias a Dios? Señor, gracias porque por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hoy día empezamos la oración a las 5:15, como todos los domingos, dando gracias a Dios. Y estás invitado. Nosotros en la iglesia nos juntamos a las 5:15, 15 minutos antes de empezar el culto, para orar, pero no para orar por nuestras peticiones, sino para darle gracias a Dios, adorar a Dios. Creo que lo que quiere el Señor es también que nosotros aprendamos que en medio de la tormenta es bueno agradecer. Porque no te mandó solo, te mandó con promesa. No te mandó sola, te mandó con promesa. Te dijo, vas a llegar. Agradécele en medio de la tormenta. A veces nos olvidamos de que somos nosotros la creación que tiene que vivir agradecido a Dios. Pero vivimos al revés, vivimos pensando que Dios nos tiene que servir a nosotros, ¿no? Y que Él tiene que decirnos, gracias, hijito, por haber venido a la iglesia hoy, ¿no? Gracias, hijito, por haberme servido el día de hoy. Gracias, hijito, por haberte... Y vivimos así todo el tiempo, esperando que Dios esté sirviéndonos a nosotros. Cuando somos nosotros la creación de Dios que tiene que vivir agradecida a Dios por permitirme servirle, por permitirme acercarme a su presencia. No es al revés. Nosotros hemos sido creados para agradar a Dios, para hacer su voluntad, no al revés. No nos creó Dios para que Él hacer todo lo que nosotros queremos. Ahora quiero esto, quiero otro, como los niños en Navidad, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro. ¿No? Y creemos que Dios es santa. Es santo, sí, pero no es Santa Claus. ¿No? No, tenemos que venir a Él sabiendo que nosotros somos creación, somos hijos y le debemos de dar gracias a Él. Le debemos servir. Le debemos todo a Él. Y Él, a pesar de quién es Él, hace la obra en tu vida y no te deja solo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recordar las promesas que Dios nos ha dado.
Cierra tus ojos y dile, Señor, trae a mi memoria todas las promesas que tú me has dado. Y si aún no sabes de las promesas, anda a la Biblia, busca en la palabra. Dile, Señor, quiero conocer tus promesas, quiero conocer tu palabra, quiero conocer con quién estoy, quiero conocer quién eres tú en mi vida, quiero conocer con quién voy, con quién cruzo la tormenta, con quién cruzo el mar. Señor, quiero ir contigo, ya no quiero ir solo, ya no quiero vivir a mi manera, ya no quiero hacer las cosas a mi forma, según lo que yo quiero, lo que yo creo. Quiero vivir y caminar y navegarse conforme a tu voluntad, como tú quieres que yo lo haga. Ayúdame, Señor. Y cuando entre en desesperación, Señor, trae paz a mi vida. Ayúdame a saber que voy contigo, que no tengo nada de qué tener miedo. Si tú has pasado por un tiempo de prueba, por un tiempo de tormenta, este año, en estos meses, ponte de pie. Dile, Señor, he llegado a ese punto en mi vida en que ya no sé a dónde ir. Ya no sé qué hacer, Señor. Ya no tengo escapatoria. O corro a ti o salto del barco. Quiero correr a ti, Señor. He vivido una gran tormenta en mi vida. O estoy pasando por una gran tormenta ahora mismo, Señor. Yo te pido, Dios, que puedas volcar mis ojos hacia ti. Que puedas recordarme la promesa. Que puedas decirme todos los días y yo pueda recordar que tú me has dicho que voy a cruzar el lago contigo y voy a llegar bien. Y voy a llegar a puerto seguro. Porque voy contigo, Señor. Y si he vivido la tormenta por una consecuencia, mi desobediencia, pídele perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque te desobedecí, porque fui rebelde, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque lo quise hacer a mi manera, perdóname, Señor. Ahora quiero hacerlo a tu manera, quiero pasar la tormenta contigo, con tu promesa, con tu guía, con tu dirección. Ayúdame, Señor. Entrego mi vida todos los días a ti, Señor, para que tú me lleves, para que tú me dirijas, para que tú me guíes. Gracias, Dios.